a una estrella internacional en un ratito más adelante. Celebraremos la vida de Rubén Patagonia, cuya luz se apagó en parte con su partida de este universo, una noticia triste que se suma a otras noticias tristes. Estaremos pendientes de muchos asuntos diferentes, pero para empezar el programa vamos a hacer un homenaje al que para la mayoría de nosotros y por consenso es uno de los 5 discos más importantes de la historia de la música de rock en la Argentina. Tengo para mí que para muchos es el más importante de todos. Es el primer disco de Almendra que se publicó un día como hoy, el 15 de enero de 1970, después de un cabildeo con la propia compañía discográfica internacional que había programado que el disco saliera a fines de año, pero como traicionó la fe que los músicos habían puesto en el arte de tapa, que era un icónico y famoso dibujo de Luis Alberto Spinetta, una vez que hubo impreso las primeras portadas y que el grupo se enteró que no era el dibujo original de Spinetta, que se había ido a parar al tacho de basura, la edición se paró, se hizo una nueva impresión con el dibujo original, el famoso hombre con la sopapa pegada y una lágrima. Es un disco que podemos considerar el hijo de la lágrima, o la obra homónima de Charly García, La hija de la lágrima, es una inspiración en esto, no lo sabemos, pero es lindo coquetear con eso. Como quiera que fuese, era el debut en las grandes ligas, nada más y nada menos que de Luis Alberto Spinetta, y el grupo más parecido en la esencia y en la concepción a la lógica de The Beatles que hubo en la Argentina. Por otra parte, en un poquito así, en el desarrollo de un puñadito de temas, preludiados además por simples que no incluyeron después en el disco, aquellos temas 4 grabados previamente, podemos decir que es una obra como completa. Podríamos pasar el disco completo y nos encontraríamos todos en un lugar de comodidad porque está poblada la obra de canciones que hicieron historia, muchas canciones que hicieron historia. Lo que les proponemos ahora para recordar aquel momento es una deconstrucción de la obra. Salvo la canción más famosa de todos los tiempos de Almendra y tal vez de Spinetta, Muchacha Ojos de Papel, tocada por los 4 músicos en el concierto de las Bandas Eternas, más que nada cantada por los 4 músicos iniciales, Luis Alberto, Edelmiro Molinari, Rodolfo García y Emilio del Guercio. Nuestro paseíto será por versiones del resto de los temas llevadas adelante en modo homenaje por otros músicos. No podríamos despegar jamás este momento de la realidad de que en enero, el 23 de enero, el día del nacimiento del Flaco, en 1950 se celebra el Día del Músico en la Argentina. Y hay muchos homenajes de distinto calibre a la hora y a la personalidad del Flaco. Tu tiempo soy y no hables más, muchacha, corazón de ti. Tal vez esta canción no hubiera alcanzado su popularidad inicial, que la dejó para siempre en un estadio distinto de las canciones del rock de los primeros años, de no mediar su inclusión en una publicidad televisiva. Cuando todo duerme, te robaré un color. Pero más allá de eso, con sus vinculaciones casi surrealistas, sus arriesgadas descripciones poéticas, y también su carnalidad. Esta canción es escrita por un pibe en edad de colegio secundario. Y que el mismo autor, mucho más adelante, deconstruyendo su propia lógica, criticó diciendo: es una canción de un machista que cree que tiene poder sobre la mujer, que es un campeón de la nada. Conserva intacta su magia, si es que la magia existe. Y no hables más, muchacha, corazón de ti. Los chicos de aquella banda
habían escuchado mucho rock and roll, está claro, pero Luis Alberto Spinetta había escuchado mucho tango en su casa. Y en los 60 la explosión del folclore lo había relacionado también con el universo de las zambas y alrededores. Y en la casa de Rodolfo García escuchaban mucho jazz. Y como estaba de moda Cortázar, se leía mucho a Cortázar. Y los idus del Mayo francés 1968 flotaban en el aire. Y pese a que había una dictadura, muchísimas personas soñaban al unísono que podían tomar los cielos por asalto. En el orden original del disco vamos recorriéndolo. Color Humano, de Delmiro Molinari. Él mismo haría luego de la separación de Almendra un grupo con el nombre de este tema, Color Humano. Pero esta es la versión de Ricardo Soule. Escucharemos los temas del disco inicial de Almendra por Ricardo Soule, Lilda Lizarazu, Alfredo Piro, Espinetango, Liliana Herrero, Liliana Vitale, Julián Hermida y Los Tipitos, Amelita Baltar y Luis Alberto Spinetta. Todos estos homenajes a esa obra no hacen otra cosa que subrayar la importancia de aquello que para mucha gente fue un descubrimiento. ¿Y qué otra? Suele ocurrir, no entendió. El no entender, el criticar, el no apreciar a tiempo. En la década del 80, Luis Alberto escribió en un tema: nunca me oíste a tiempo, siempre tuviste miedo. Definió también cierta relación del músico principal de la banda, Luis Alberto, con los medios de comunicación y con lo que podríamos llamar la opinión pública, la industria de la música, los gerentes de contenidos, los directores artísticos. Beso mares de algodón, sin mareas, suaves son, sublimándonos. Como en The Beatles, acá había compositores muy importantes unidos en una misma banda: Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio, Delmiro Molinari. Había un cuarto, Rodolfo García, el mayor de edad, un gran baterista, que no entraba en esa batalla de egos ni quería, pero era el soporte ideológico del grupo. Somos seres humanos, aquel con mayor formación política, un ser humano, aquel con un espíritu gremial y de solidaridad que tiñó esta era cortita, sí, si lo pensamos, y después influyó muchísimo sobre la carrera de Spinetta. De hecho, cuando al flaco lo invitaron a grabar su Unplugged de MTV con su carrera solista, lo llevó a Rodolfo García, su amigo del alma, a quien le dedicó además el concierto de las bandas eternas. Es decir, su concierto final, su mega despedida de la actividad artística en público. Después, cuando al final de su existencia, sin que el mundo supiera que estaba atravesando por eso, cuando armó un trío para tocar y ensayar sin ánimo de publicar, Los Amigos, ahí estaba Rodolfo García otra vez, junto a Dani Rom. El disco póstumo de Los Amigos indica la calidad de ese proyecto, pero también que Flaco no lo había hecho para su publicación, sino para entretenerse en el que fue el tiempo final de su vida. La guitarra y la métrica de Delmiro Molinari le aportaban a Almendra un toque especial. no hace falta, hay calor, no miremos hoy. También era la lectura que se hacía desde el sur de América de una vertiente que iba creciendo en el rock estadounidense, Vida y sangre sin ardor, en el rock inglés.
no hace falta. En el influyente mundo anglosajón, No miremos el rock hoy, duro, visceral, descansemos hoy. Vemos todos colores sin saber lo que soy. Un color. para entender en parte la importancia del grupo y su impacto inicial. Hay que decir que este grupo pertenecía a una escudería distinta de la escudería fundacional del rock en la Argentina. La lógica de La Cueva, Mandioca, Jorge Álvarez, aquellos que habían iniciado 65, 66, 67, 68, 69, la historia. Técnicamente permanece la impresión de que son la primera oleada del rock en la Argentina, los primeros 5 años. Pero eran bichos de otro canasto, llegaron de otras formas. Eran, si se quiere, un grupo nucleado a partir de amistades en colegios secundarios. Al menos así lo recuerda Luis Alberto Spinetta cuando piensa, mucho tiempo después, cómo nació Almendra. Impulsamos de alguna manera algo surrealista en el colegio, no solamente porque cantábamos a dúo y componíamos algunas canciones, sino porque además editábamos un diario con ilustraciones y historias. Era como si fuera un diario de noticias absurdas que se llamaba La Costra Degenerada. Eso después lo confiscó un profesor porque era una mala onda ahí en ese colegio tremendo. Por eso no me gusta mucho hablar del colegio. Pero bueno, qué sé yo, de alguna manera vos viste, las cárceles, las fábricas y los colegios se parecen, y los hospitales, todo lo mismo. Teníamos que ensayar bastante para que sonara sólido, ¿no? Y entonces creo que ensayábamos 4 o 5 horas casi todos los días. Pero el verdadero trabajo por ahí no residía tanto en lo que ensayamos en sí, que era muy intenso y que se trataba de pasar el material y encontrar arreglos para las canciones que iban apareciendo, que eran nuevas y requerían nuevos arreglos. Lo que más era, en la Almendra, lo que más era la convivencia en la casa de mis viejos en Arribeños, una convivencia de tomar café con leche juntos y de curtir hasta tarde, hablando y generando ideas de las cuales se contagiaba toda la familia. Ese efecto, digamos, global de Almendra, de una música global que podía incluir nuestro tango o a Piazzolla, ¿no es cierto?, que podía incluir hasta el folclore de vanguardia o la bossa nova, como decía antes, hacen de Almendra un grupo brillante. Figúrate que pierdes la cabeza. Hilda Lizarazu, Figuración. Sales a la calle, sin embargo, mundo. Vale la pena recordar que la carrera aeroespacial, la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por llegar primero a la Luna, los viajes interestelares y las hipótesis tempranas sobre la hipotética destrucción de este universo campeaban en aquella era. Figuración, que podría ser imaginación, habla de ese clima de aventura espacial y catástrofe inminente. Las chicas de esa época estábamos maravilladas con Spinetta, cuenta Teresa Pita, y los Beatles. Y toda la explosión de arte de esa época única e irrepetible. Si vas a perder tu amor. Qué emoción tuve en el concierto de las Bandas Eternas. Pude ver y escuchar esa versión que pasaron de Muchacha Ojos de Papel. Gracias por esto, abrazo y buen programa. Soy Pablo de Montserrat.
Hola, qué grande el flaco, dice Chuchi Trigini. Acá en Cañada de Gómez llueve un montón. Pierdes la cabeza y aunque no lo creas, Gracias a el pacto con la radio, se encuentra el camino por donde una siente que caminamos juntos y eso es un montón, nos dice Silvia de Caseros. solo la realidad. La realidad es caminar igual. Tú ya no eres solo. A partir de 1967 y básicamente por el ácido lisérgico, Vas a perder tu había empezado en Inglaterra la era de la psicodelia, trasladada luego al mundo. Aunque no eres real, vas a perder tu amor. El rock, al compás de otras vanguardias, reivindicaba entonces el derecho a la experimentación personal. Que has vuelto a ser el mismo. Y estos chicos adolescentes habían recorrido todo ese camino que desembocaba en la actividad en público. Te verás caer ya sin figurar. Los Almendras fueron los Beatles argentinos, plantea el gallego de San Gregorio. Su música era volar en la armonía lisérgica del encuentro con los sonidos de una banda que marcó una época dura de la Argentina. Alfredo Piro, Ana no duerme, canción dedicada a la hermana de Luis Alberto Spinetta. Almendra fue la primera cita, el pelo largo, los pantalones Oxford, la libertad sin patrones. Eran la poesía disruptiva de una época. El flaco es un genio por siempre, subraya María Weber. A esta altura de la soirée, más de 60 años después de la aparición de Beatles y su explosión por el mundo, cualquiera sabe que el verdadero legado del cuarteto de Liverpool era utilizar la base de la música pop y rock de la época como una exploración de otros universos. Esa es la lectura que muy tempranamente hicieron los Almendras. Tenemos este género, estas posibilidades, pero ¿qué hacemos si somos argentinos? ¿Desconocemos la vanguardia del folclore, el tango, Piazzolla, como planteaba el flaco recién, Cortázar, la ciudad de Buenos Aires, o nuestras familias y los personajes? ¿O incluimos todo, procesamos y hacemos una nueva estética? Eso es lo que aquí no se entendía por entonces. Cuando Spinetango hace ahora Fermín, tema 5 del lado 1 de aquel disco, nos damos cuenta de que en el ADN de Luis Alberto, no solo el mirar, canción para un chico. Un chico cuya lógica no es la normalidad del resto. Y está internado en un hospicio. Estaba todo el tango que se escuchaba en su casa. Un tío de Luis Alberto Spinetta trabajaba en una multinacional de la industria discográfica. Por ende tenía acceso a un montón de material discográfico gratuito que iba a parar al combinado o al tocadisco de la casa de los Spinetta en la calle Arribeño. Desde muy temprano, aquel chico escuchaba mucha más música de la que luego contaría. Por ejemplo, escuchaba mucho bolero. Al final de su vida, Spinetta contó ese truco grabando
un par de boleros. E incluso escribiendo disimuladamente algunos. El bolero no era exactamente la música que más maridaba con la explosión del rock. Pero atención, que en su primera prueba para entrar al sello EMI, los Beatles habían grabado Bésame mucho. Los jóvenes bandoneonistas de la época, como Rodolfo Mederos, por dar solamente un ejemplo, no era el único, también Juan José Mussolini, también Daniel Vinelli, sentían que esta música estaba tendiendo un puente, muchas veces invisible, pero sí audible, entre músicas que en ese momento parecían no tener nada que ver entre sí. Spinetango hace un show de homenaje a Luis Alberto el 23. El día de su nacimiento, la semana que viene. Conciencia social del flaco. La plegaria para un niño dormido. Versión de Liliana Herrero. En vivo con nuestro amigo y compañero de aventuras Lolo Micucci. Entre otros músicos. Es una de las canciones que incluimos en nuestro espectáculo Resistencia Poética. Ahora les cuento, se viene la primera función de 2026. El domingo 1 de febrero en Pista Urbana. Así como las canciones de astronauta, de vuelos aeroespaciales, las hipótesis sobre un estallido nuclear abundaban en la temática de la época. En la Argentina hubo un ciclo muy importante de canciones sobre los chicos de la calle. La canción para un niño en la calle, Ángel Ritro musicalizando un poema de Armando Tejada Gómez, Chiquilín de Bachín de Ferrer y Piazzolla, y Plegaria para un niño dormido pertenecen a un mismo puñadito de meses. En 36 meses esas tres canciones dialogando entre sí. Retomaría el tema y la zona, el centro de la ciudad de Buenos Aires, mucho más adelante Fito Páez con 11 y 6. Spinetta, al que le faltan años para ser padre, mira a un niño de la calle durmiendo en una vereda. De eso habla la canción. Y tiene la empatía de escribir una canción que funciona en sintonía con otras y que no es solo la denuncia. Es también encontrar la ternura necesaria como para poder narrar. Luis Alberto es un faro, ese camino que nos guía sin la agenda que los poderosos imponen, nos dice Carlos desde San Andrés. Gracias por los elogios. Genio por siempre, el flaco, nos dice María de Hurlingham. Saludos. Todos lo oímos a tiempo. Nunca tuvimos miedo.
Liliana Vital, hay que decirlo, va a cantar enseguida a Esos hombres tristes. Y Liliana Herrero está cantando Plegaria para un niño dormido. Fueron dos de las primeras intérpretes que, sin ser cantoras de rock, advirtieron que en el repertorio spinettiano había un montón de elementos que aún quedaban por desarrollar. En ambos casos, Spinetta tuvo también la generosidad de marcar con sus elogios el agrado por las elecciones. En un caso, en el Liliana Herrero, Spinetta escribió un tema, Vagualerita, y se lo trasladó. Le dijo, este tema lo escribí yo, pero es como para que vos lo cantes. Sin volver, que al volar, sin volver. Una cosa importante sobre la aparición de este disco es que cualquiera sabe que al principio, en el rock, la concepción anglosajona, la letra era lo de menos. Durante mucho tiempo, el rock era un ritmo bailable, un género musical hecho para que los jóvenes se diviertan, en que la letra carecía de importancia. Hizo falta la aparición de Bob Dylan a principios de los 60 y su lento tránsito del folk estadounidense hacia el folk eléctrico para que se entendiera que la poesía en el rock era un vehículo importante. Las primeras canciones de los Beatles carecían de letras llamativas, eran ritmo y actitud. A los Beatles les llevó un tiempo de evolución. Importante entender eso. A partir de entonces el mundo ya no sería el mismo. Y podemos pensar que la poética no sería la misma, sin faltarle el respeto a nadie. La poética implica un punto de vista sobre el mundo, que está ahí y puede ser narrado de muchas maneras. Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. Y cuando remarcamos las edades, el tiempo pasado, es en algún modo para compartir el asombro por la portentosa evolución de esta sociedad, la sociedad argentina, en una época en que el mundo evolucionaba a ojos vistas. La realidad parecía haber pasado del blanco y negro al tecnicolor. Y aquí en el sur de América estaban ocurriendo muchas cosas, muchos intentos de revoluciones y muchos sueños de revoluciones, y algunos hijos de familia de clase media en las casas en que se escuchaba música y también había posibilidad de alentar sus carreras, estaban haciendo el principio de una obra que nos transformó a todos. Hablo de Luis Alberto Spinetta, de Charly García, de León Gieco, de esa generación que hoy tiene entre 70 y 80 años, en el caso de Morris más de 80, y cuyas obras seminales iniciales pusieron el piso, fundaron un sistema de ejecutar, pensar, producir y crear música desde el sur. Por facilidad le llamamos rock argentino, rock nacional. Es bastante más que eso. Es también una lucha descolonizadora, si se tiene en cuenta que las multinacionales estadounidenses trabajaban bajo la idea de que tiene que ser en inglés o traducción del inglés, y el resto, el castellano, el español, el argentino, es grasa, no sirve. Vaya si servía, vaya si había un terreno a explorar. Los Tipitos, con Julián Hermida, el tema 8 de aquel long play, Que el viento borró tus manos.
Gracias, Flaco, y gracias al programa, nos dice Gustavo desde Tandil. Al mismo tiempo que creaba, que grababa, que gestaba, que crecía, que publicaba este disco, después un doble, que separaba al grupo, había muchas exploraciones tácitas que no se revelaban en público. Por ejemplo, los sellos musicales pedían canciones donde se hablara de ti o de tú, pensando que fuera de la Argentina, si no, no se entendían las letras. No me hables de vos, háblame de ti o de tú. Eso está mucho en la obra de Spinetta. El propio Luis Alberto, como otros músicos, estaba buscando una forma de vocalizar y cantar en castellano la métrica del rock. Es decir, encontrar una forma de pronunciar. En su caso, su voz y su forma de pronunciar son icónicas. Pero son un esfuerzo también para pensar cómo canto lo que ya cantó Lennon o McCartney o Jagger, lo que ya está hecho. ¿Cómo canto si ya cantó Presley? ¿Qué tengo yo para aportar? Y la relación con el modo de cantar tango y folclore en la Argentina, incluso con el bolero, ahí es importante. Los Beatles componen una canción sobre una chica que se va de casa. Luis Alberto Spinetta compone una canción sobre una chica que se va de casa. La icónica cantante de Chiquilín de Bachín y Balada por un loco, Amelita Baltar, por entonces la pareja de Astor Piazzolla, canta con el Flaco esa obra. She's leaving home. Ella se está yendo de la casa. Y otra vez los bandoneones. Otra vez. En el arte original del disco, canciones separadas por, en este orden, Lágrima, Ojo y Sopapa. Arreglos de Rodolfo Alchurrón, un extraordinario músico de jazz en la Argentina. Una multinacional que acepta un producto y hace todo lo posible para ayudar a su desarrollo. Y también les hace filmar a aquellos chicos menores de edad, uno de los contratos más leoninos de todos los tiempos. Sobre esto, si quieren buscar información, chequen la entrevista, está disponible, que les hice juntos a Charly García y Luis Alberto Spinetta en 1992 en el Café La Paz. Perdón, en el Café La Biela, en el largo momento en que hablan sobre eso, los primeros contratos que firmaron para los discos iniciales y la estafa de la que se consideraban parte. Pero hoy estamos homenajeando un disco único y, como estará claro, súper influyente sobre el futuro.